Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy en día, en una humanidad que cada vez se va alejando más y más de la palabra de Dios, en una humanidad que se va alejando más y más de los propósitos de Dios, ya no hay este mandamiento. Honrar al padre para los jóvenes muchas veces parece ser algo fome. Ya los padres no le llaman papá, sino que le llaman cierto viejo, lo llaman oye, lo tutean por su nombre. Y eso creemos que es una falta de respeto, porque si la palabra del Señor nos manda a que honremos a nuestros padres, debemos entender qué es lo que significa honrar. Cuando hablamos de la raíz de esta palabra honrar, vamos a entender que la palabra honrar es la misma palabra en hebreo que se utiliza para gloria. Y entendemos que la palabra gloria significa peso, pero en el sentido de valor, en el sentido de importancia superlativa por encima de todas las cosas. Cada uno de nosotros que hemos nacido de una madre, hemos visto, ¿cierto?, a un padre, hemos tenido, ¿cierto?, esa figura por encima de nosotros, casi la mayoría. Entendemos que hay alguien que está por encima de nosotros. Nacemos entendiendo que hay alguien que está por encima de nosotros. Entonces, cuando hablamos de honrar, estamos hablando de que aquellos a quien tenemos que honrar están por encima de nosotros. No significa con esto, ¿cierto?, que estas personas pueden aplastar y hacer lo que queda con nosotros en un sentido malo. No, estamos hablando, ¿cierto?, todo esto, como la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Se fija? Debe honrarlos, pero como el Señor lo manda. Amén. Es decir, cuando hablamos de honrar a tu padre y a tu madre, no estamos diciendo que si su padre y su madre le dicen tú no vas mal a la iglesia, usted le va a decir ya, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre y yo me voy a quedar y no voy a ir mal a la iglesia. No, eso sería absolutamente falso, porque debe entender que el primer padre que usted tiene es el Padre Celestial. Amén. Al primero que se le debe honra, al primero que se le debe gloria, al primero que se le debe obediencia, es a nuestro Padre Celestial. Pero aquí no está hablando la Escritura de que debemos honrarnos como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Es decir, debemos entender en primer lugar que nuestros padres no son iguales que nosotros, ellos están por encima de nosotros. Están por encima de nosotros, por lo cual nosotros le debemos a ellos respeto. Si un padre podemos, ¿cierto?, ya haber crecido, y si él va a corregirnos, él todavía tiene la autoridad de corregirnos. Y nosotros no podemos ir de tú a tú con él. Si entendiéramos eso, hermano, que hoy en día, ¿cierto?, usted no debe tratar a su padre o a su madre por el nombre, solamente por el nombre, como que usted estuviera hablando con un igual. No. Su padre y su madre es alguien a quien usted debe honrar, es alguien a quien usted debe respetar, es decir, lo debe reconocer como alguien que está por encima de usted. Al papá y a la mamá no se le dice oye, no se le dice tú, no, se le dice usted. ¿Por qué? Es ahí con palabras tan simples cuando vamos mostrando la honra y el respeto. Que estas personas que el Señor ha establecido y puesto por delante de nosotros se deben, ¿cierto?, esta honra. ¿Usted cree que un cristiano que dice que honra a Dios, que dice que respeta a Dios, pero no respeta a sus padres terrenales, lo está haciendo de buena manera? No, porque si no respeta a su papá y a su mamá que ve, ¿cómo va a pretender respetar al Señor que no le ve? Por eso, si nosotros no aprendemos este quinto mandamiento a llevarlo a cabo, jamás vamos a entender lo que significa honra a tu padre y a tu madre. Cuando vamos, ¿cierto?, hablando acerca de esto, haciendo, ¿cierto?, una introducción al quinto mandamiento,
es el primer mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos es el primer mandamiento que nos da una promesa. Si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, es decir, los reconocemos como alguien que está por encima de nosotros, que su palabra, la palabra de ellos, diciéndola, ¿cierto?, de acuerdo a los márgenes bíblicos, y usted puede decir, es que yo tengo un papá o una mamá que no son cristianos, pero ellos tienen una conciencia y ellos a veces los quieren a usted aconsejar para bien. Entonces, cuando su padre y su madre, aunque no sea cristiano, lo aconseje para bien, usted tiene como responsabilidad obedecerle. Porque acompañado con la honra, acompañado con la gloria, acompañado con el respeto, va la obediencia. Usted dice, yo honro a Dios, pero si no le obedece lo que Él le dice, usted no lo está haciendo. Usted dice, yo honro a mi padre. Y esto también debemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos decir? Una separación. La palabra del Señor aquí nos dice, honra a tu padre y a tu madre que son perfectos. ¿No? La palabra del Señor no está diciendo que debemos honrar a los padres cuando ellos lleguen a ser perfectos. No. Usted debe, por mandato de Dios, honrarle. Sean como sean. Usted tiene el mandato de Dios, tiene una ordenanza de Dios que lo manda. Sea como sea su mamá, sea como sea su papá, usted le debe respeto a él. Amén. Hoy en día, ¿cierto?, donde las cosas cada vez se van alejando de las cosas del Señor, se ha acostumbrado, ¿cierto?, cuando las familias se separan, a que una persona, el que se queda con el niño, le meta cosas en la cabeza, para que después vaya donde el papá y lo trate, ¿cierto?, de cualquier manera. No. ¿Los papás se equivocan? Sí. ¿Las mamás se equivocan? Sí. Pero la palabra del Señor aquí está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Respétalos. Tenlos por encima de ti. Y usted puede decir, es que yo no los veo casi nunca. Pero téngalos como alguien que el Señor, por algo el Señor lo permitió que nacieran en esa familia. Pero a ellos se les debe respeto. Y eso es algo que debemos, ¿cierto?, ir aprendiendo cada uno de nosotros. Cuando hablamos de honrar, ¿qué es lo que esto significa? Lo hemos dicho. El quinto mandamiento nos enseña a honrar a nuestros padres, es decir, respetarlos, es decir, tenerlos como un valor superlativo, es decir, un valor que está por encima de nosotros, una autoridad que está por encima de nosotros. Un ejemplo, si nuestro papá o nuestra mamá nos dice, hijo, necesito que vayas a comprar, y usted viene y le responde, yo no quiero. Usted viene y le responde, ¿por qué no vais tú? Usted le responde, ¿por qué me manda a mí de nuevo? Usted, déjeme decirle, y no me estoy aquí diciendo que no, yo soy el perfecto aquí. No, cada uno de nosotros ha pecado delante del Señor aquí. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Si lo estamos honrando, si queremos andar en los caminos del Señor como se debe, no podemos responderle así a nuestros padres. No debemos ser hijos respondones. Debemos hacer lo que nuestros padres nos están mandando. Miren lo que dice el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Libro de Malaquías capítulo 1, versículo 6. Tenemos un deber muy grande delante de los ojos de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Se fija, un padre, ¿qué es lo que merece ser honrado? El hijo debe honrar al padre. El hijo debe honrar al padre, tal como honra al Señor. Amén. Por eso el Señor es llamado Dios Padre, porque Él es nuestro Padre. Pero si nosotros, como le dije anteriormente, no honramos a los padres terrenales, ¿usted cree que verdaderamente estamos honrando al Señor? Si Él puso estos 10 mandamientos, ¿usted cree que verdaderamente estamos honrando al Señor? Si los 10 mandamientos no significa que usted diga, no, pero yo voy a honrar al Señor, pero por este lado yo no voy a hacer esto. Los 10 mandamientos están ahí. Si uno falla en un
solo punto se hace culpable de todo, hermano. Por eso es importante que entendamos y aprendamos a respetar a nuestro padre, a respetar a nuestra madre y entender que ellos no son iguales a nosotros. Ellos están por encima de nosotros. Ellos están, ¿cierto?, en un lugar por encima de nosotros. Por lo cual podemos tener 60 años, podemos tener 50 años, podemos tener una familia constituida, pero nuestro padre va a seguir siendo nuestro padre, nuestra madre va a seguir siendo nuestra madre y tenemos que respetarle porque así el Señor nos manda. El libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, la palabra del Señor lo dice de manera explícita. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced, y aquí nuevamente dice, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si usted quiere ser justo, si usted quiere practicar la justicia, y si usted quiere hacer estas cosas es porque verdaderamente quiere ser un cristiano. Si usted quiere hacer esto, usted debe partir obedeciendo a sus padres, y aquí la palabra del Señor no lo deja, cierto, así como al pensamiento, sino que dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Es decir, obedezcan siempre y cuando ellos les estén mandando cosas, cierto, que sean con respecto a valores morales, cosas que estén con respecto, cierto, a la autoridad que ellos tienen por encima de ustedes. Pero no debemos obedecer a nuestros padres cuando ellos nos están mandando a hacer algo que está fuera de las cosas del Señor. No podemos poner como excusa deshonrar a Dios por honrar a nuestros padres. No, honramos a Dios y honramos a nuestros padres como el Señor, nuestro Dios, nos manda, o obedecemos a nuestros padres en el Señor. Siempre todo esto en el contexto del Señor. Es decir, si usted honra a su padre, un sinónimo de honrar, un sinónimo de respetar, es obedecer. Si usted es un hijo que no está obedeciendo a su padre, si usted es un hijo que no está obedeciendo a su madre, usted está quebrantando el quinto mandamiento y está mereciendo en este instante el infierno. Es así de simple, hermano. Es así de simple. Por eso la ley nos lleva a Cristo. Si usted no se arrepiente de este pecado, hermano, está amontonando ira, está amontonando juicio para el día de la ira de Dios. Amén. Por eso entendamos que los mandamientos del Señor no se deben tomar a la ligera. Entonces, obedecer en todo a nuestros padres, en lo concerniente a la voluntad de Dios, quiere decir, como ejemplo, ellos tienen la autoridad de enseñarnos valores, ellos tienen la autoridad de aconsejarnos, ellos tienen la autoridad de mandarnos, ellos tienen la autoridad de corregirnos, ellos tienen la autoridad de decidir sobre nosotros en todo aquello que sea la voluntad de Dios. ¿Se fija, hermano? Si esto no es cualquier cosa. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nos portamos como hijos porfiados? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, tienes que hacer así las cosas? Yo quiero esto para ti, hijo. Y uno quiso hacer lo contrario. ¿Cómo nos va si le fallamos al Señor? ¿Cómo nos va si quebrantamos sus mandamientos? Nos va a ir mal, hermano. Nos va a ir mal, hermano, en el Señor. Pero aquellos que quieren verdaderamente honrar al Señor, aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor, van a estar dispuestos a negarse a sí mismos y van a estar dispuestos a respetar a su padre, van a estar dispuestos a respetar a su madre. El libro de los Proverbios, que es un libro, si usted quiere aprender a honrar a su padre y a su madre, lea los primeros capítulos de Proverbios y va a entender cómo usted debe hacerlo. Proverbios capítulo 1, el Señor, para decírselo de manera clara, el Señor no le está pidiendo esto como algo opcional, no. El Señor le está mandando. Y no está mandando a usted nomás, me está mandando a mí también. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice la palabra del Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Está diciendo que es una opción? ¿Está diciendo acaso que algo que no es que si yo quiero lo hago? No.
La palabra del Señor dice, oye, es decir, una orden. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Obedece a tu padre y a tu madre con respeto. Amén. Obedécele cuando ellos te instruyen. Obedécele cuando ellos te están enseñando valores. Obedéceles cuando ellos te están diciendo las cosas porque ellos ya llevan tiempo viviendo aquí. Si ellos no tienen edad porque sí nomás. Cierto, hay veces que ellos se equivocan, sí. Pero debemos entender también que hay muchas cosas que ellos entienden más que nosotros. Por eso, si usted quiere verdaderamente vivir en los caminos del Señor, debe aprender a respetar a sus padres. Debe aprender a obedecerle. Y dice, ¿usted entonces quiere decir que solamente al papá? No. La palabra dice, no desprecies la dirección de tu madre. Cuando tu madre te está mandando, tú tienes que obedecerle. Cuando tu madre te está diciendo que las cosas son de determinada manera, y ellos lo quieren hacer porque te quieren aconsejar verdaderamente, tú debes oírles. Amén. Ayúdame, Señor. Porque si haces esto, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los padres tienen mucha sabiduría que a usted y yo nos pueden, ¿cierto?, favorecer mucho en nuestra vida diaria. El libro de los Proverbios, capítulo 10, el capítulo 5. Proverbios, capítulo 5, verso 1, dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven conocimiento. Si se fija, hermano y hermana, en el Señor, para que usted pueda andar bien en los caminos del Señor, no cuando su papá le está diciendo que haga las cosas de determinada manera, no le debe entrar por un oído y salir por el otro. Usted debe guardarlo en su corazón. Si su padre y su madre lo quieren aconsejar, lo quieren hacer para bien. Pero si usted no le obedece, si usted no quiere verdaderamente tenerlo como alguien que está por encima de usted, usted se está metiendo en un terreno que le va a pagar muy caro, porque el Señor mismo va a tomar, ¿cierto?, venganza de todas estas cosas. Vemos por medio de la palabra del Señor que este mismo libro de Proverbios nos dice, ¿cierto?, capítulo 7, versículo 1. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Nos dice así la palabra del Señor. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Debemos guardar las razones de nuestros padres. Debemos guardar las razones de nuestra madre. Mire lo que dice ahora Proverbios capítulo 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre. Si usted quiere honrar a su padre, obedézcale. Y cuando lo haga, usted va a ser una alegría para su padre. Sea una alegría para su padre, sea una alegría para su madre. ¿Por qué? Porque le está obedeciendo. Porque está siguiendo sus consejos que han querido encaminarlos para bien. Pero el hijo necio, es decir, el hijo sin entendimiento, el hijo tonto, el hijo porfiado, es tristeza de su madre. No quiera convertirse usted como hijo o como hija en una tristeza para su madre. Usted debe ser obediente delante de sus ojos, para así también ser obediente delante de los ojos de Dios. No podemos vivir una vida en contradicción, creyendo honrar a Dios, pero no tomando en cuenta a nuestros padres. Por eso decimos, esos monos como los Simpsons, tanto daño han hecho a esta sociedad, porque tratan al papá ellos. ¿Cómo lo tratan al papá? Como lo peor. No lo toman en cuenta, lo tratan como el ridículo de la familia. Eso es contrario a lo que la Escritura nos enseña, como honrar a tu padre y honrar a tu madre. Respétalo, hónralo, glorifícalo, ¿cierto? Tenlos como un valor que están por encima de cada uno de nosotros. Debemos obedecerlos siempre cuando ellos nos den una orden. Obviamente, ¿cierto? Cuando no nos lleven a deshonrar a Dios. Si ellos nos ordenan que hagamos algo, anda a hacer tu pieza, anda a barrer, anda a hacer esto, hijo, anda a trabajar, hijo, hija, hace esto. Mientras usted viva bajo su techo, usted tiene que obedecerle.
Y cuando salga de su techo y si ellos lo van a aconsejar, usted tiene que seguir todavía obedeciéndoles. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, verso 28. Mateo capítulo 21, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió él. Dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Se fija que aquellos que hacen la voluntad del Padre, cuando estamos hablando de esto, usted puede decir: ya, yo le desobedecí a mis padres, pero si me arrepiento hoy y recurro a mi Señor Jesucristo como aquel que pagó por mis pecados, yo desde ahora, si mi padre me dijo que hiciera esto, yo lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer, ¿cierto? Aunque le dije que no lo iba a hacer, lo voy a hacer ahora. Entonces, diferente es si nosotros nos mostramos de una manera religiosa, de una manera descuidada, y decimos, ¿cierto?, a nuestros padres: ya, desde ahora yo voy a obedecer a mis padres. Y mis padres me dicen: hijo, haz esto, ya lo voy a hacer. Pero luego no lo hacen. Eso sería una hipocresía. El Señor no quiere que usted sea un hipócrita. El Señor no quiere que usted sea una persona, ¿cierto?, que por fuera está diciendo algo, pero por dentro va a ser lo contrario. O le obedece o no le obedece. Y si no le ha obedecido, debe usted arrepentirse delante de los ojos de Dios y empezar ahora a cambiar de actitud. Por eso es importante entender la naturaleza del verdadero y genuino arrepentimiento. Arrepentimiento no significa solo decir lo siento. Arrepentimiento no significa solamente decir algo, ¿cierto?, como pucha, Señor, hice esto. No. Arrepentimiento significa que usted confiesa sus pecados delante de los ojos de Dios, recurre a su sacrificio en la cruz del Calvario, recurre a Cristo en ese momento porque Él es nuestro abogado, pero después se aparta del pecado. No sigue pecando, sino que usted se aparta del pecado. La Biblia nos manda a que nuestros padres terrenales debemos tenerles por gran estima, debemos obedecerle en el Señor. Usted dirá: mi padre no es cristiano, mi madre no es cristiana. La Biblia nos ordena que los respetemos. La Biblia nos dice: espera que ellos sean cristianos, espera que ellos sean perfectos para mostrarle obediencia. Sino que la Biblia nos dice, nos manda: honra a tu padre y a tu madre. Pero la Biblia no nos manda solamente a honrar a nuestros padres. Este mandamiento, ¿cierto?, en su mirada más profunda, nos manda a obedecer no solamente a nuestros padres terrenales, sino también a todos los que están en eminencia. Y cuando hablamos de los que están en eminencia, hablamos de obedecer a las autoridades eclesiásticas y a las autoridades terrenales. Tenemos como mandato del Señor, desde ahí va, ¿cierto? Nosotros nacemos en una familia, le debemos obediencia a nuestro padre y a nuestra madre. Y si usted aprende a ser un buen hijo, usted va a aprender a ser un buen trabajador, respetando a su jefe que está por delante. Usted va a aprender a ser un buen ciudadano, porque va a respetar también, ¿cierto?, a su presidente, a los parlamentarios, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, usted los va a respetar. Usted también va a respetar a aquellas personas que el Señor ha puesto en la iglesia para educarles por medio de la palabra del Señor. Por eso, ¿cierto?, todo esto va desde un margen que va profundizándose más en obediencia. ¿Por qué tenemos hijos que desobedecen a los profesores hoy en día? Porque no obedecen ni siquiera, hermanos y hermanas en el Señor, no están obedeciendo ni siquiera a sus padres en la casa. Por eso, si entendiéramos que la obediencia parte en la casa, eso se vería reflejado en el colegio, eso se vería reflejado en el país, eso se vería reflejado donde quiera que usted se encuentre. Por eso, hermano y hermana en el Señor, hoy en día hay tanta gente desobediente. Hoy en día hay tanta gente, ¿cierto?, que ya hay jóvenes que ya no los puede usted detener. Quieren hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque donde se está fallando es en la casa.
Si se falla en la casa, no espere después que los hijos van a andar bien, porque es en la casa donde usted debe, ¿cierto?, educarlos. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor el libro de Levítico, capítulo 19, verso 32. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Dice así la palabra del Señor, Levítico 19, versículo 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Se fija que el respeto también debe ser a los ancianos? A los que tienen canas, ¿cierto? Hoy en día ya vemos a la gente tratando de tú a tú a sus mayores. Y eso es algo, hermano, que ya hoy en día la falta de respeto cada vez se va dando más, se va dando más. Pero debemos respetar las canas, hermano. Debemos respetar a las personas que son mayores. Respetémoslas. El libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 13. Proverbios, capítulo 5, versículo 13, que es el clamor de una persona que no obedeció a los que le instruían. Proverbios, capítulo 5, verso 13, dice la palabra del Señor. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. ¿Se fija cómo va el nivel de obediencia? Si usted no obedece a sus padres, ¿usted cree que cuando se le esté enseñando las cosas por medio de la palabra van a entender, van a verdaderamente hacer caso? No creo, ¿cierto? Porque si no hacen caso a sus padres en la casa, menos van a hacer caso a la palabra del Señor. Por eso, el clamor de esta persona que cayó en pecado o está, ¿cierto?, metido en un gran problema, dice, no oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído para escucharlo. No incliné mi oído a ellos. Cuando ellos me están diciendo que las cosas eran por aquí y yo estoy haciendo todo lo contrario. Por eso cada vez que se enseña este mandamiento, se manda a obedecer a las autoridades eclesiásticas y a las autoridades terrenales. Veamos los casos del libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, para entender que este mandamiento tiene una profundidad tremenda de respeto, tiene una profundidad tremenda de honra, que a la cual se parte en la casa. En la casa es donde se parte todo esto. El libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué dice? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Es decir, si usted es un trabajador, se fija que partió dándonos la enseñanza acerca de honrar a nuestros padres, pero después nos empieza a enseñar que también debemos respetar a aquellos jefes que tenemos en el trabajo, ¿cierto? Traduciéndolo a lo que hoy en día vivimos. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales. Trabajadores, obedezcan a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Se fija usted cómo debe hacerle caso a los jefes que tiene por delante? Como a Cristo mismo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, es decir, esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, este mandamiento nos va mostrando una profundidad aún más grande, de ir entendiendo que no debemos respetar solo a nuestros padres, sino también a nuestros jefes que están, ¿cierto?, en los trabajos. Y Colosenses capítulo 3, versículo 20, la palabra del Señor nos dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Se fija? Si usted honra a sus padres, si usted los respeta y usted le obedece,
en el Señor. Usted va a ser agradable delante de los ojos del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Usted cada vez que hace todas estas cosas, ¿usted las está haciendo para quién? Para el Señor. Cada vez que usted pone por obra todas estas cosas importantes, son para el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, la palabra del Señor dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El Señor también ha puesto ministros de la palabra, aquellos, cierto, que os presiden en el Señor y aquellos que le amonestan. Si bien, cierto, en el cuerpo de Cristo todos somos hermanos y hermanas en la fe, también debemos entender, cierto, que el Señor también ha levantado personas que enseñan a la grey de Dios. Y aquellas personas que enseñan a la grey de Dios y los amonestan, es decir, le muestran las cosas como son, le muestran, cierto, cómo se debe seguir el camino. Ellos también deben ser reconocidos delante de los ojos de Dios. Si usted no hace caso a su papá y a su mamá en la casa, no va a hacer caso a su jefe en el trabajo. No va a hacer menos caso, cierto, a aquellos hermanos que predican la palabra del Señor. Tampoco les va a hacer caso. Pero ¿cuál es el mandato del Señor? Honra a su padre y a su madre. Honre a sus jefes en el trabajo. Honre también, respete también a aquellos que predican la palabra del Señor. El libro de los Hebreos, de manera más explícita, dice en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, dice la palabra del Señor, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Se fija que el Señor da también el mandato de que se debe obedecer, es decir, se debe respetar a aquellos predicadores, a aquellos, ¿cierto?, que pastorean a la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que hacía un pastor en la antigüedad? Le da alimento a las ovejas. Es decir, ¿cierto?, aquellos que dan alimento de la palabra del Señor deben ser obedecidos, siempre y cuando, ¿cierto?, ellos anden conforme a la palabra del Señor. Deben obedecer a sus pastores, deben sujetarse a ellos, es decir, deben estar bajo la autoridad de ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Y qué es lo que dice aquí? Para que lo hagan con alegría. Hay muchas congregaciones donde la grey de Cristo se comporta como hijos desobedientes. Donde las ovejas, ¿cierto?, donde aquellos hermanos y hermanas en el Señor se ponen, ¿cierto?, desleales, se ponen, ¿cierto?, desobedientes, se ponen, ¿cierto?, sin respeto muchas veces. ¿Cómo cree usted que aquellos que predican la palabra del Señor van a andar? Van a andar tristes haciendo su trabajo. Van a andar de manera triste predicando porque está viendo, ¿cierto?, que muchas personas no lo toman en cuenta. Está viendo, ¿cierto?, que su trabajo no está siendo muy efectivo porque muchos están, ¿cierto?, no tomando las cosas en cuenta. Pero debemos ir comprendiendo que si usted quiere honrar al Señor, debe honrar a su padre y madre, debe honrar a sus jefes terrenales, debe honrar también a aquellos pastores, es decir, a aquellos que os administran la palabra del Señor. Deben también, ¿cierto?, por medio de la palabra del Señor, someterse no solo a las cosas de la iglesia, sino que también a las instituciones humanas, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Porque si usted parte honrando, como le dije, a su padre y madre, parte honrando, ¿cierto?, a aquellos jefes en el trabajo, parte honrando a aquellos, ¿cierto?, a aquellos ministros que os administran la palabra del Señor. Si usted parte honrando a ellos, también va a partir honrando a las instituciones humanas. Porque Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se fija? Entonces los cristianos debemos estar metidos en protesta. Los cristianos debemos estar metidos en revuelta en el trabajo. Los cristianos debemos estar metidos, ¿cierto?, en todas estas cosas que la gente está tratando mal al presidente, tratando mal, ¿cierto?, a los parlamentarios. Quizás, ¿cierto?, no queremos decir con eso que estamos de acuerdo en todas las cosas malas que ellos están haciendo, no. Pero ellos se deben respeto. Tal como un padre se puede equivocar y usted lo va a seguir respetando, así también a las autoridades que se equivocan usted las sigue respetando igual. Así como un jefe en el trabajo, que un ser humano se puede equivocar, así usted también lo va a respetar. Así como un ministro de la palabra se puede equivocar y usted lo va a seguir respetando, así también debe respetar a las instituciones humanas porque han sido establecidas por Dios. Imagínese, hermano, el Señor no haya dejado las instituciones humanas. ¿Cómo sería el mundo? El mundo sería una tierra de nadie, hermano. El mundo sería una tierra de nadie en donde se andarían matando uno a otro. ¿Cierto? Hoy en día lo hacen, pero no tanto como sería si no existieran. Imagínese que si no existieran esas instituciones humanas, el mundo sería tierra de nadie. Pero hoy en día, ¿cierto? Algo existe de justicia todavía, algo. Aunque sea un poco, todavía existe por misericordia del Señor. Pero usted debe someterse, colocarse, ¿cierto?, bajo lo que ellos dicen. Muchos, ¿cierto?, están diciendo, no, hermano, vamos a abrir la iglesia igual y vamos a juntarnos igual. ¿Pero qué está haciendo eso? El gobierno, por nuestra salud, nos está diciendo que no lo hagamos. No lo está diciendo porque ellos quieren callar el evangelio, por nuestra salud. Entonces, no podemos ser así y decir, ya vamos a hacer esto igual. No, porque debemos someternos a las potestades superiores. Pero si ellos dijeran, no pueden predicar nunca más el evangelio, ahí nosotros debiéramos desobedecerle y hacerlo igual. Porque ahí, ¿cierto?, tenemos un Padre Celestial que está por encima de todo. ¿Cierto? Nunca olvidemos ese principio. Mientras los gobernantes nos manden algo que esté dentro de la palabra, algo que sea con respecto a nuestra salud, lo vamos a hacer. Pero ya, mándenos a irnos en contra del Señor y en contra de las cosas del Señor, les desobedecemos. Y así se da, ¿cierto?, en todo orden de cosas, ¿cierto?, que están por encima de nosotros. Isaías 49, verso 23. Isaías capítulo 49, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Isaías 49, 23. Dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en ti. ¿Se fija lo que están en eminencia? Van a ser nuestros guías. Usted puede decir, pero pucha, que se equivocan nuestros guías que están por delante como los presidentes. Se equivocan. Pero el Señor dice, sometámonos a ellos. Es un mandato del Señor. Y todo aquel que quiere verdaderamente honrar al Señor, no va a ser alguien desobediente, no va a andar criticando por Facebook, ¿cierto?, o por redes sociales a los presidentes. Si tiene algo que decirlo, lo va a hacer de una manera, ¿cierto?, de una manera educada, no de una manera desubicada como hoy en día se está haciendo. Si está subiendo videos para burlarse del presidente, déjeme decirle que eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Es un pecado delante de los ojos del Señor. Por eso debemos entender que lo que hoy día se está haciendo, no caigamos en la corriente de este mundo. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos todo esto? ¿Qué pasa si nosotros respetamos? Como le dije, padre y madre, respetamos, ¿cierto?, a nuestros jefes en nuestros trabajos, respetamos a aquellos que predican la palabra del Señor, respetamos a aquellos que están en eminencia, ¿cierto?, como los presidentes, parlamentarios, los respetamos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? ¿Qué pasa si nosotros hacemos la voluntad del Señor? El libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, nos muestra de manera clara. Verso 2, dice, Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Usted va a tener una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Si usted quiere que le vaya bien, se fija, hay algunos hijos que ya se alejan de la casa y hacen muchas cosas y dicen, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me está yendo tan mal? Y ahí deben pensar, pero ¿está honrando a su padre o no? ¿Está honrando a su madre? ¿Está obedeciendo en el trabajo?
¿Está obedeciendo a aquellos que le instruyen por medio de la palabra del Señor? ¿Está obedeciendo a las instituciones que el Señor ha puesto? ¿Está obedeciendo? Si no, no espere que le vaya bien. Si usted no está obedeciendo, no espere que le vaya bien. Hay personas que están muriendo muy jóvenes. ¿Y por qué mueren jóvenes? Si usted a veces ve la noticia, joven de 20 y tantos años, joven de 15 años baleado y muerto. Y dice, no, ese joven. Pero ese joven era un desobediente a su padre. Ese joven era un desobediente a su madre. Ese joven creía hacer lo que quería. Le faltaba el respeto a su mamá, le faltaba el respeto a su papá. Entonces no puede esperar una persona vivir harto sobre la tierra si es un desobediente. No puede esperar que le vaya bien en la vida si no aprende a respetar. Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos, a respetar. Y si respetamos lo que vemos, obviamente vamos a respetar a Dios que no le vemos. Es nuestro deber respetar toda autoridad. Como le dije, desde que nacemos bajo una autoridad. La primera que vemos al nacer es la autoridad de nuestros padres. Amén. Si no obedecemos, ¿qué nos va a pasar? Mire lo que el Señor opina cuando uno es desobediente. Mire lo que el Señor opina cuando uno hace las cosas mal. No crea que le va a ir bien, porque obviamente si le va bien, si usted hace las cosas del Señor y es de larga vida sobre la tierra, obviamente lo contrario le va a pasar si no obedece a Dios. Pero ¿qué es lo que opina el Señor de los hijos desobedientes? ¿Qué opina el Señor de la gente sin respeto? Mateo capítulo 7, versículo 9 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo... A ver, vamos a leer. A ver si no tengo mal. Mateo capítulo 7. Perdón, parece Marcos, Ahora sí, perdón. Era Marcos capítulo 7, perdón. Marcos, ahí sí. Marcos capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre, muera irremisiblemente. Dice, pero vosotros decís, basta que se diga un hombre al padre y a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no quiere que usted se transforme en un religioso hipócrita. ¿Sabe lo que hace el religioso hipócrita? Toma el mandamiento de una manera superficial. Toma el mandamiento que tan solo dice, no, pero es que yo no soy respetuoso con mi padre. Le digo, yo lo ayudo en todo lo que ellos necesitan. Hermano, no significa solo que usted a sus padres se saque del bolsillo plata y usted les pase plata. No es eso nomás. Sus padres necesitan cariño también. Amén. Sus padres necesitan también obediencia. Pero los fariseos acortaban el mandamiento, y acortar el mandamiento y hacer el mandamiento a nuestra manera es pecar también delante de los ojos de Dios. No se excuse diciendo que yo le paso plata a mis papás. No basta solamente eso. Sus papás necesitan cariño. Sus papás también necesitan que usted le haga caso. Hágale caso a sus padres y usted le hará caso al Señor. Hará caso en su trabajo. Hará caso, cierto, a aquellos que predican la palabra del Señor. Hará caso también a las autoridades superiores. ¿Y qué va a conseguir? Le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre esta tierra. Honre a su padre y a su madre. No espere que su padre y su madre sean perfectos. No espere que su jefe en el trabajo sea perfecto. No espere que sus líderes de la iglesia sean perfectos. No espere que las instituciones del Estado sean perfectas. Hónralos. Es un mandato del Señor. Hónrelos, porque es un mandato mismo del Señor. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido muy clara para cada uno de nosotros, creo.
Señor, cada uno de nosotros debe mostrarse obediente siempre y cuando no nos manden a hacer cosas, Señor, que vayan en contra de tu palabra. Te suplico y te ruego, Señor, a que nos ayudes a no ser sin respeto, Señor. Porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos enseña a ser sin respeto. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos enseña a ser desleales. Muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos hace comportarnos de manera mala contra nuestros padres y nuestra madre. La juventud, Señor, cada vez se está desviando más de los propósitos de Dios. Y después se preguntan por qué les va tan mal. ¿Cómo esperan que les vaya bien si son desobedientes a sus padres? ¿Cómo esperan ser de larga vida sobre la tierra si no obedecen a su padre? ¿Cómo muchos dicen servir al Señor si ni siquiera respetan al presidente? Si ni siquiera respetan a sus jefes en los trabajos, si ni siquiera respetan a nadie. No pueden creer que están sirviendo a Dios verdaderamente y que después vengan a hablar del Evangelio si no están respetando. Señor, por amor de tu santo nombre, quite toda hipocresía de nosotros y permítanos vivir un genuino arrepentimiento para vida. Humillarnos delante de los ojos de Dios y decir, Señor, hemos pecado delante de ti, oh Dios mío. Pero ahora queremos cambiar, Señor. Cámbianos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos andar en tu camino, para que podamos cumplir el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Te ruego así, Señor amado, tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que la gracia y la paz de Cristo sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo y solo soberano Dios. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en la fe. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor.